hoy sobre la carta de Judas. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. El sermón del día de hoy se titula La batalla de la fe. El texto habla de la solicitud que tiene el apóstol por esta iglesia y desde la introducción nos va mostrando los elementos de su preocupación. El texto habla de una gran solicitud acerca de nuestra común salvación, con lo que ya vemos que el tema de la comunión de los santos, la común salvación, la unidad basada en la salvación, va a convertirse en un tema importante dentro de la carta, cuando él después va a hablar sobre los efectos de la falsa enseñanza y siendo uno de esos efectos la destrucción de la comunidad o de la fraternidad de los santos. Me ha sido necesario escribiros, dice el texto, exhortándoos que contendáis, y no de cualquier manera, sino que dice que contendáis ardientemente por la fe. Y dice algo que debe ser importante para nosotros hoy, que ha sido dada una vez. Esa ha sido dada una vez. En el contexto de la carta se está refiriendo a la doctrina apostólica. Una sola vez fue dada la doctrina de los apóstoles a los santos. Pablo en otra carta reitera lo mismo que Judas y en el capítulo 6, versículo 12 de Primera de Timoteo, no lo busquen, yo lo voy a leer, hace la exhortación a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pareciera no sonar muy espiritual hablar de una guerra en medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero metáforas tales como la guerra o como la carrera de la fe son muy comunes al evangelio. Y expresiones tales como sé un buen soldado de Jesucristo, milita, en fin, son muy utilizadas, sobre todo en el Nuevo Testamento, para referirse a la idea de la vida cristiana. Y eso ya es muy significativo. No hay, digamos, una metáfora de la vida cristiana como de algo así como un paseo en un barco por una ribera muy hermosa, sino una maratón donde tienes que correr hasta casi sentir que se te revientan los pulmones y que tienes que seguir adelante. O una guerra. Pero además de eso, cuando Pablo usa la metáfora de la guerra, dice como buen soldado. Todos sabemos que es más cómoda la guerra para un general que para un soldado. Pero Pablo no habla de como buenos generales o almirantes o nada. Dice, no, como soldado, el que está en la trinchera y al que le toca la realidad de la guerra, de los amigos que fallecen. Esa es la realidad de la que está hablando aquí Judas. Dice, los estoy llamando a que contiendan ardientemente por la fe que una sola vez fue dada a los santos. El primer aspecto sobre el que quiero tratar es una advertencia sobre la contienda por la fe. El texto hace una exhortación a contender ardientemente por la fe. Pero yo quiero que nosotros, antes de desarrollar el tema, hagamos un análisis sobre los motivos por los cuales entrar en una guerra. Santiago, el apóstol, habla de que ciertamente hay muchos motivos equivocados por los cuales los seres humanos
nos involucramos en todo tipo de contiendas. Y Santiago dice, algunos por el poder, por el orgullo, por la envidia, por la vanidad, por toda clase de variados deseos pecaminosos se generan guerras y contiendas entre vosotros. Sin duda, todas esas batallas nunca debieron iniciarse y si se inician, nunca deberían proseguirse. Cuando esa es la motivación para una guerra, el poder, el dinero, la fama o cualquier otro tipo de situaciones como esas, son guerras que no deben iniciarse y que no deben proseguirse. Cuando eso sucede, estamos ante la expresión del corazón pecaminoso del ser humano. Pero cuando eso sucede en la iglesia, también estamos frente muchas veces a liderazgos ejercidos por personas contenciosas, problemáticas, amargadas, testarudas, con falta de paciencia, de mansedumbre, de humildad, de amor al prójimo. Esas tampoco deberían ser guerras que deberían iniciarse, cuando esas son las situaciones. Pero es triste que muchas veces en medio de la iglesia, muchos conflictos surgen precisamente por liderazgos de esa naturaleza, que arrastran al resto de la iglesia en unas contiendas que no deberían iniciar jamás y que son la expresión de un mal carácter muchas veces de los propios líderes de esas iglesias, que arrastran a sus miembros en una cantidad de conflictos donde no se va a dar una edificación en la fe. También Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que el hombre de Dios debe ser una persona con mansedumbre, con paciencia, con templanza, no dado al vino, no pendenciero y que no busque ganancias deshonestas. Entonces la batalla de la fe de la que está hablando Judas no tiene que ver con ninguna de esas características. Antes bien, un hombre de Dios debe meditar mucho antes de entrar en una contienda de esta naturaleza de la que vamos a hablar, siendo o teniendo claro que hace parte de su responsabilidad como creyente. Y ese es el segundo punto del que vamos a tratar hoy. La batalla de la fe es un deber para todos los creyentes. Leamos el texto de nuevo. En el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Si nota que el texto no está diciendo a los líderes, a los pastores, en fin, a los que tienen responsabilidades, dice no, a todos aquellos que han sido llamados, que han sido santificados y que han sido guardados por Jesucristo. A todos nosotros, a todos ustedes, los estoy exhortando. Y el apóstol enseguida comienza diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, ¿para qué? Para exhortarlos. Toda la carta entonces es una exhortación, es un llamado. Y él les dice a que contiendan por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos. Es un llamado que todos nosotros, los que hemos recibido la gracia de Jesucristo, la salvación por la fe, nos ha sido dado. En el versículo 17 de la misma carta dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Parte de ese llamado, y como centro de ese llamado, hace una referencia a la memoria, a recordar, a situarse dentro de la experiencia del recuerdo, o de algo que ellos fueron aprendiendo tanto
que se fijó de memoria en sus mentes. Eso fue lo que una vez fue dada a los santos. Estamos hablando aquí entonces de la tradición de los apóstoles, de las palabras de los apóstoles. Esto nos da un indicador de que la carta fue muy temprana, porque todavía no dice de lo que los apóstoles escribieron, sino dice de lo que ustedes escucharon y saben de memoria. Eso es lo que yo estoy refiriéndoles, que deben luchar por conservar. Estas palabras que fueron dichas por los apóstoles en el tiempo pasado son lo que fundamentan nuestra comunión en el tiempo presente. La común salvación que nos ha sido dada ha sido recopilada en el mensaje apostólico. Ese mensaje apostólico tiene por centro a Jesucristo, quien es Señor y soberano. Más adelante vamos a ver esa parte en la carta. El primer aspecto de la batalla aquí es el recordar las palabras de los apóstoles. Eso es lo que vemos nosotros como central. Y después, cuando lean toda la carta, se darán cuenta de por qué los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y después da la explicación de por qué debe conservarse ese recuerdo en la memoria de una forma muy como atesorada. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Recuerden las palabras de los apóstoles. Ellos mismos les dijeron que en los postreros días vendrían ¿qué? Burladores. ¿Cuál es la característica de esos burladores? Andarán, vivirán, actuarán, harán todo de acuerdo a ¿qué? A sus malvados deseos. Estos, versículo 19, son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Entonces dice aquí, malvados deseos, sensuales, no tienen el espíritu. Después de eso, hablará de unos personajes considerados casi que la lista de los más siniestros del Antiguo Testamento, comenzando por Caín, Balaam y Coré. Pero es interesante porque está hablando de la herejía. ¿Qué tiene que ver Caín con este tema? Alguien diría, bueno, Caín, ya todos conocemos, mató a su hermano. Pero en el contexto de la contienda por la batalla de la fe, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver todo, porque aquí la herejía es considerada un asesinato. Un falso profeta es igual que un Caín que asesina vilmente a su hermano. Un falso profeta es un Balaam que vende a su propio, a lo que sea por dinero. O un Coré que es capaz de asesinar también por simple afán de poder, como la contradicción de Coré. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos que esos falsos profetas de los que está advirtiendo Judas se caracterizan porque con sus falsas enseñanzas matan, como Caín. Son hambrientos de poder, como el rebelde Coré, y aman el dinero más que cualquier otra cosa, como el brujo Balaam. Casi que esa es la descripción de muchos que hoy se dicen llamar pastores. Son igual que Caín, asesinan a sus propios hermanos por quitarles el dinero y les venden falsas profecías como el brujo Balaam para despojarlos de sus posesiones. Venden enseñanzas falsas contrarias a las palabras de los apóstoles. Son asesinos que matan por dinero.
son mercenarios, como dice Primera de Pedro, refiriéndose también a los falsos maestros. Dice, ellos son mercenarios, obreros fraudulentos, por amor al dinero venden mentiras. Y como dice también Pablo en Timoteo, se acarrean por amor al dinero sobre sí todo tipo de males. Este tipo de personas atacaron a la iglesia del primer siglo y lo siguen atacando hoy. Casi que siguen los mismos tres personajes siniestros y a veces mezclados en una sola persona al frente de muchas iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo la carta? La carta le está diciendo, tienes que pelear contra eso. Tienes que oponerte a eso. Tienes que denunciar eso. Tienes que involucrarte en esa batalla de la fe. En primer lugar, por ti mismo. Pues si renuncias o te apartas de las sanas palabras de la doctrina de los apóstoles, perecerás como Caín, como Balán, como Coré. Tu destino será el mismo de ellos. Pero además, porque, y aquí es donde viene el tema de escribiros acerca de nuestra común salvación. No es simplemente un tema de ti mismo o de nosotros mismos, sino que debemos oponernos a todo eso también por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos que están siendo asesinados, manipulados y vidas destruidas por este tipo de personajes siniestros. Ellos también son nuestra responsabilidad. Y eso es importante que nosotros como iglesia entendamos, interioricemos y asumamos como nuestra responsabilidad esta batalla. Porque sí, es cierto, estamos muy cómodos. Tenemos unas buenas enseñanzas, tenemos una buena confesión de fe, etcétera, etcétera. Y aquí entre nuestras cuatro paredes pareciera que no hubiera ninguna guerra afuera. Pareciera que todo el mundo que está siendo destruido por estos falsos herejes fuera de estas cuatro paredes no fuera nuestra responsabilidad. Pero aquí el texto nos está llamando a involucrarnos en esa guerra. Sí, es cierto, cuando uno está cómodo y tranquilo, nadie se quiere mover para ir a una guerra. Igual, es su problema, ellos están allá, etcétera, etcétera, y podemos caer en cualquier tipo de justificación. ¿Y yo por qué me tengo que meter en ese lío? Pues porque la palabra nos llama a eso. Dice, si tú has creído, si tú has sido llamado, santificado y guardado por Jesucristo, ahora te llamo a contender por la salvación. Esa es una realidad que no debemos olvidar jamás. La metáfora de la guerra siempre está presente en el Nuevo Testamento. La milicia, la contienda, porque la fe es eso. Una sola vez, dice el texto, la fe que ha sido dada una sola vez. Y si usted nota eso, esa misma expresión aparece en el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Otra vez la fe, una vez dada a los santos. Las advertencias que se hacen aquí pareciera que se estuvieran haciendo basados en lo que hoy está afrontando la iglesia. Es increíble la actualidad que tiene la carta de Judas. Otro aspecto es que los falsos profetas, estos hombres impíos y malvados, niegan el evangelio de la gracia soberana de Dios, pervirtiendo o negando. Primero, niegan al único soberano que elige y quien hará juicio.
Eso es lo primero que niegan. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos. Y aquí está la primera característica de esa herejía que se estaba introduciendo y contra la que Judas llama a contender, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El primer aspecto es una perversión de la gracia. Ellos enseñan que la gracia es una licencia para pecar y no un poder para apartarse del pecado. Lo que ellos dicen es, si ya has sido llamado, ya simplemente puedes hacer lo que quieras. No pasará nada, eres libre, pero dentro de esa libertad incluyen la libertad para vulnerar la ley de Dios, para pecar, para cometer todo tipo de desorden, para seguir sus deseos de poder, de asesinato como Caín, de lucro como Balaam, etcétera, etcétera. Esa es la primera característica. Es un evangelio que olvida el llamado a la santificación. Olvida con lo que el texto comienza, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamado a la santidad, llamado a una vida de obediencia a Jesucristo. En este texto aparece nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es casualidad. Eso es así porque lo que el texto está resaltando es que el llamado por Dios reconoce a Jesús como su Señor, reconoce a Jesús como su Rey y vive de acuerdo a esa voluntad de Dios, pretendiendo convertir en libertinaje la gracia de Dios. Esa es una de las características de estos falsos maestros. En el versículo 8 vuelve a decir, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, y pareciera que estuviera hablando de todo el escenario de hoy, de los sueños y revelaciones, etcétera, etcétera, con los que hoy se pretende justificar autoridad. Pero dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, libertinaje, rechazan la autoridad. ¿Cuál autoridad? De la que está hablando aquí, la apostólica, la autoridad de la palabra de Dios, de la que debe ser tenida y retenida en la memoria, y blasfeman de las potestades superiores. Todo eso con un delirio de sueños, de visiones y de revelaciones. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman, y note que es la segunda vez que aparece la palabra blasfemia, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Animales irracionales. Cuando el hombre rechaza la guía de la palabra de Dios, termina así, en una corrupción como la de un animal irracional. El versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia. Este soberano Salvador es de aquel de quien ellos están blasfemando. Y ese que es quien tiene dominio sobre todos los siglos. El versículo 4 está diciendo entonces que niegan al único soberano Salvador. La parte final dice
y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La negación de la soberanía de Dios es una de las características de esas falsas enseñanzas. Niegan al Señor soberano, y el texto lo dice varias veces. Niegan al soberano Dios. Niegan la esperanza en la segunda venida, que es la manifestación de la misericordia de Dios. Versículo 21. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Miren lo que dice, conservaos, así como dice, retened en su memoria estas palabras. Guarden esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La esperanza en la segunda venida es un tema central en el Evangelio. Pero analice hoy cuántos sermones sobre la resurrección y la esperanza venidera se predican hoy con frecuencia en las iglesias. No son necesarios, puesto que todo es aquí y ahora. Bajo la visión de aquí y ahora, ¿para qué pensar en una eternidad futura, en una vida venidera, etcétera, etcétera? Si hoy, aquí y ahora puedes ser rico, puedes tener todo lo que quieras, puedes confesar, pedir carro, casa y beca. Bajo ese mundo y bajo esa ilusión, ¿para qué pedimos por el reino de los cielos si ya tenemos aquí nuestro propio reino en la tierra? ¿Sí ve cómo ese evangelio lleva a las personas a negar realmente la esperanza en la vida eterna? Pero si usted ve este mundo como una guerra, uno desearía que viniera el reino de los cielos lo más pronto posible. ¿Qué soldado no anhela la paz? ¿Qué soldado no anhela volver a su casa, a su tierra, con sus familiares y seres queridos? Pero es tanta la destrucción del evangelio en las mentes de las personas que olvidan que esta no es nuestra patria, que este no es nuestro hogar y que nuestra esperanza está mucho más allá de lo que este lado de la eternidad pueda brindar. Pero casi que se quita la verdadera esperanza cristiana en ese falso evangelio de la prosperidad. O deberíamos decir el error de Balaam, como el texto lo dice. La avaricia y el amor al dinero, relacionado aquí con toda clase de una espiritualidad mística que nada tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Niegan que Jesús venga a hacer un juicio real y personal sobre cada una de nuestras vidas, como lo hizo en el desierto. Esa es la analogía que hace. Dice que, ¿se acuerdan? El versículo anterior dice que en el 5, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La carta hace esa advertencia. Recuerden, salieron, pero aquellos que conservaron su corazón en Egipto perecieron en el desierto. Todos aquellos que pensaban que los bienes temporales de los egipcios eran mejores que las promesas venideras de la tierra, murieron, no por accidente, sino por la mano de Dios, por el juicio de Dios. Y sigue con otro ejemplo del versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Entonces el autor le recuerda, este soberano Señor que volverá es el mismo que ha juzgado a su pueblo en el desierto y a los ángeles. ¿Creemos nosotros que escaparemos de aquel gran día? ¿Cuál es la diferencia en ese gran día con relación a nosotros? Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza de estos otros? Su esperanza es la sensualidad, el placer, todo eso. Otra de las características que uno puede ver por implicación es que niegan la doctrina de los apóstoles. Por eso la exhortación comienza pero vosotros. Mire que aquí hay una diferencia. Viene hablando de ellos, los que son como Caín, los que son como Balaam, los que son como Coré, sobre los que ya ha hecho unas descripciones, pero después cambia y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La batalla aquí es precisamente por la conservación pura de la palabra de Dios. Todo el centro de la exhortación es, si ustedes se mantienen firmes en las palabras de los evangelios, de los apóstoles, podrán resistir la batalla. La batalla es la conservación de esa palabra de Dios. ¿Contrastada con qué cosa? Con los sueños de estos mancilladores. ¿Ya ve? ¿Con qué se contrasta? Aquí el problema es de autoridad también, dice. ¿Cuál es su autoridad? ¿La palabra de los apóstoles o la de estos soñadores? ¿Ya ven? La de ellos. Después dice, en el versículo 16 los describe como estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Es el mismo corazón pervertido del ser humano que intenta cambiar la palabra de Dios, convertir el evangelio en una fuente de ganancia, extorsionando con falsas profecías, promesas de prosperidad o maldiciones lanzadas para destruir hogares y familias si la persona no diezma o si se va de la iglesia donde son abusadas y maltratadas. Entonces se recurren a palabras infladas, a supuesto poder espiritual y sobrenatural, etcétera, etcétera, para mantener las almas de muchas personas en cautividad, para destruir, para manipular, como Balaam, como lo hizo Balaam. Todo eso nos lleva al tema de el libertinaje unido a esas revelaciones. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Mancillan la carne. Más adelante hablará de los sensuales, de la sensualidad. Pero también en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Posiblemente el libertinaje al que habían llegado estos falsos maestros incluía todo tipo de perversiones sexuales semejantes a los de Sodoma y Gomorra. Y el texto casi que les dice, están haciendo lo mismo que Sodoma y Gomorra. ¿Creen que no tendrán el mismo fin que ellos? ¿Creen que el resultado no será el mismo? Pues eso era lo que creían, porque ellos creían que Jesús no era soberano y que no había un día del juicio donde el hombre tuviera que responder por todos sus actos. Creían en un dejar hacer, dejar pasar. Pero el texto dice, acuérdense, habrá un día en el que Jesús volverá y juzgará. Y sobre todo la sentencia contra esos es muy clara. Versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Uno preguntaría, ¿por qué Judas hace la declaración de que ellos no tienen el Espíritu? Pues es entendible si ellos estuvieran diciendo que esos sueños, que esas revelaciones, que todas esas palabras hinchadas y que alegan poder, venían de alguna fuerza sobrenatural. Posiblemente estarían diciendo que todo eso venía del Espíritu. Pero Judas dice, no tienen el Espíritu. O bueno, por lo menos tienen el de Caín, el de Balán y el de Coré. Eso sí. Pero el Espíritu de Dios, ese no. Es una declaración de fundamentos. ¿Por qué? Porque la palabra de los apóstoles fue recordada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De tal manera que todo el que olvide las palabras de los apóstoles está olvidando la palabra del Espíritu Santo. Timoteo, ¿se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, el Espíritu Santo, inspiró las palabras de los apóstoles. Olvidarse de las palabras de los apóstoles es olvidar la palabra del Espíritu. Pero ellos decían que esos sueños, que esas revelaciones, etcétera, etcétera, era la autoridad ahora. Y Judas les dice, no, retengan las palabras de los apóstoles contra todo eso, contra todo lo que ellos dicen soñar, ver, oír, etcétera, etcétera. No, retengan lo que los apóstoles les dijeron. Nada más que eso. Eso hace parte de la guerra. Esa es la genuina y verdadera vida espiritual. Basarse en la única palabra de Dios. Que una sola vez, les dice Judas, recuerden que una sola vez esto fue dado. No volverá a suceder. Una sola vez fue dado a los santos. Lo dice 2 veces. 2 veces le recuerda a los hermanos de esta iglesia. Fue dada una sola vez. Contiendan por ella y luchen. Estas experiencias sensuales son las mismas de las que Pablo habla en Corintios en el capítulo 11, donde dice, temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como fue desviada Eva. Y noten que el tema vuelve a ser la palabra de Dios. Dios le dijo algo a Eva, pero los sentidos fueron extraviados. Se presentó el fruto como agradable, como apetecible. La verdad fue distorsionada, manipulada por los sentidos. Todas estas falsas enseñanzas tienen su origen en experiencias sensoriales, que muchas veces son hasta creadas de forma artificial,
de una forma tan consciente y premeditada que solo lo puede hacer un Caín, que planeó consistentemente cómo iba a asesinar a su hermano. Y uno ve cómo se construyen escenarios con todas las luces, la música diseñada para manipular las emociones de las personas. Cómo desde un púlpito se le va diciendo y sentirás esto y esto y esto, y se comienza a jugar con el dolor y con el pasado de las personas. Sabemos que tú has sido rechazado, maltratado, todos nosotros en algún momento de la vida nos pasó eso. O si no, no vivimos en este mundo. Algunos de nosotros alguna vez nos hirieron, nos maltrataron, etcétera, etcétera. Y de todo eso se abusa de la necesidad de muchas personas que van a iglesias con enfermedades, con parientes graves, buscando consuelo. Y todo eso se usa, cual Caín, para manipular, para atrapar las conciencias de esas personas en esos estados de vulnerabilidad. Y para manipularlos, y cual Balaam, sacarles hasta el último peso, haciéndoles profecías de que ese ser querido se sanará, si él da, por supuesto, hasta el último centavo que tenga, y así. Y eso sucede, y está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país y en muchas iglesias. Damos gracias a Dios porque eso no sucede aquí. Pero no podemos hacernos los de la vista gorda conmigo no es el problema. Porque lo que se está dando mala fama y contra lo que se está blasfemando aquí es contra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la ofensa no es a título personal contra Uber, contra Alex o contra cualquiera de ustedes. Es contra el Señor Jesucristo y contra su palabra. De ahí que nosotros no podemos permitir que la palabra de Dios sea usada para manipular y destruir, cuando el propósito de la palabra de Dios es sanar, consolar y restaurar, pero con un consuelo verdadero, venido de lo alto, no una manipulación para obtener algún provecho, como lo dice el texto. Adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Eso lo dice el versículo 16. Dice, estos murmuradores que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, hablan de que tienen poder y todo lo demás, basan su evangelio ¿en qué? En adular. Tú eres hijo del rey, tú eres esto, tú eres lo otro. Adular, ¿para qué? No porque les interese la vida de esas personas, sino para sacar provecho de ellas. Enseñan un misticismo que no tiene nada que ver con la Biblia y esa es otra forma de pervertir el evangelio. Versículos 9 y 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero uno ve hoy la moderna guerra espiritual, yo te ato, te piso, mejor dicho. Lo curioso es que eso no dura más allá de una hora, porque a la hora o a los 15 minutos vuelven a atar el que ya estaba atado, y etcétera, etcétera. Pero miren lo que estas personas que ni siquiera entienden la realidad y lo serio que es el mundo de lo sobrenatural, creen que eso es un juego de niños, y así lo enseñan. No, el diablo es cualquier... Pero un ángel del cielo, Miguel, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió
a proferir juicio de maldición contra él. Ni siquiera el arcángel Miguel. Dice, él no lo hizo. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda. Cuando uno ve eso, y uno ve mucha gente haciendo eso que ni siquiera el ángel hizo, uno dice, caramba. Sin palabras, uno dice, sin comentarios. O sea, ¿tú crees que ese mundo es un juego? ¿Tú crees que los demonios son algo con lo que uno puede estar jugando a los encantamientos? No. Esta batalla espiritual que se libra es seria. Es algo con lo que Dios nos enseña que hay una realidad sobrenatural y que debemos tener cuidado. Sí, Dios nos ha dado autoridad, pero yo no creo que mayor que la que tenía el arcángel Miguel en ese momento. Como para ciertas cosas que se hacen atrevidamente, sin saber realmente la dimensión de lo que es. Creo que es lo que dice el versículo 16, cuya boca habla palabras o cosas infladas. O sea, hablan creyendo tener un poder que realmente desconocen cómo es ese mundo. Creo que lo que hay ahí es mucha ignorancia y mucho orgullo, que se creen con el poder de maldecir demonios, de ordenarles cosas, de pisarlos, en fin, como si fuera cualquier juego de niños. Eso es realmente una cosa que debe aterrar, la suprema ignorancia de lo que está detrás de ese mundo espiritual. Esa idea supersticiosa de la guerra espiritual no tiene nada que ver con la contienda de lo que está hablando aquí Judas. Contiendan por la fe, cuídense, sigan vigilantes. Nosotros sabemos que hay un mundo real, sobrenatural, de toda una influencia demoníaca. Eso existe y es real. Pero las armas que el Señor nos dio son las disciplinas espirituales. Esas son las que tenemos que usar para destruir todas las fortalezas del enemigo. La contienda por la fe debe partir de una lucha por la verdad. Otra cosa que no entienden estas personas es el valor de la fraternidad. En el versículo 11 dice, ay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Y aquí el camino de Caín es significativo de hermano, hermanos, amados hermanos. Estas personas rompen la fraternidad de la iglesia negociando la fe por dinero, por conveniencias, se apacientan de sí mismos y no cuidan de nadie. Son falsos hermanos como Caín, capaces de atacar a su propio hermano cuando se interpone en su camino, entre comillas, hermano, ¿no? Se presentan como Caín, como yo soy tu hermano, pero haciendo todo lo contrario a lo que debe hacer un hermano. Cuando Dios habla a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? La respuesta es significativa, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Somos guardianes de la vida de nuestros hermanos. Pero para estos falsos profetas eso no es así. De ahí que lo que nosotros vemos es que la contienda por la fe es una lucha por la verdad. Contender ardientemente por la fe en Judas es contender por la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad dada a los santos, una sola vez y para siempre. Es la verdad del versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por conservar esa palabra,
contra todas las falsas enseñanzas de aquellos que entran encubiertamente a las iglesias, hablando cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hablando contra la palabra de Dios, negando la revelación de la Escritura, negando que la revelación de la Escritura es completa, suficiente, añadiéndole sueños, visiones o cualquier otro tipo de experiencias sensuales, entre comillas, sobrenaturales. Todo eso es algo que debemos combatir. Todas esas revelaciones, y se ha llegado al extremo de que muchas personas comienzan a enseñar a la iglesia lo que, entre comillas, aprendieron en su antiguo ocultismo y comienzan a enseñar lo que los demonios les dijeron sobre las realidades espirituales y esto y lo otro. Recuerdo que una vez hablando con alguno de ellos le dije, bueno, tú dices que todo eso te lo dijo un demonio, pero ¿alguna vez dice la Biblia que el diablo dice la verdad? Porque él es padre de mentira. ¿Cómo sabes tú que te dijo la verdad? Él nunca lo dice. Y se quedó como que, oye, ¿verdad? Dije, oye, ¿tú crees que lo que te dijo el diablo es cierto y que eso es más confiable que lo que te dice la Escritura? ¿Tú crees que las horas, los conjuros y no sé qué que aprendiste allá son reales? ¿Tú crees que el diablo alguna vez va a decir la verdad sobre la vida espiritual, sobre el reino espiritual? No, es imposible para su propia naturaleza, porque él es por su naturaleza mentiroso y padre de mentira. Ah, pero a Jesús le dijeron, bueno, Jesús era omnisciente, tú no. Para no entrar a discutir todo el tema, cuando Jesús habló con ellos, Dios, el Dios soberano, omnisciente, que todo lo sabe, era el que estaba ahí. ¿Tú crees que a ti un demonio te va a decir la verdad? Jamás. Eso no va a pasar. Pero se construye toda una idea de guerra espiritual basada en las infiltraciones que se han hecho al enemigo, basado en su historial de guerras espirituales y de todo lo demás. Ninguno de esos mundos es real. Lo que la palabra de Dios dice sobre ese mundo es real. Pero hoy, basados en ese punto, el versículo 17 dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Pero ¿sabe algo? No dice las palabras de los apóstoles de hoy, porque ahí también está el otro tema. Se ha resurgido una idea de que hoy personas pueden tener la misma autoridad que tenían los apóstoles. Pero ¿sabe que el texto habla de un pasado? Dice, tened memoria. O sea, recuerden lo que ya fue dicho por los apóstoles. Contiendan por eso. Pablo ya había advertido en 2 Corintios 11 del 13 al 14 de aquellos obreros fraudulentos que se visten como ángeles de luz o de aquellos falsos apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya en el siglo I, la Biblia dice falsos apóstoles. Igual hoy mucha gente se está abrogando la misma autoridad de los apóstoles, diciendo que ellos pueden interpretar la Biblia con autoridad de revelación y darle el sentido último y todo lo demás. Y tenemos todo un conjunto ya de literatura de ese tema producido por esos falsos apóstoles. Pero el Evangelio, ¿qué nos dice? ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Señor, manda
a uno que vaya y tal. Si alguien de entre los muertos se levanta, ellos creerán. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa fue la palabra de Dios. Dice, ahí está Moisés, ahí están los profetas. Y hoy, aquí está la memoria de los apóstoles, aquí consignada. Óiganlos. A eso nos llama el Señor. No a escuchar fábulas, ni palabras infladas, ni revelaciones de demonios, ni nada de eso. La Escritura nos advierte en 1 de Timoteo 4:1 que en los postreros días muchos estarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La iglesia está sufriendo bajo toda esa apostasía. ¿A qué nos llama el Señor? A apartarnos de ellos, a contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos, a contender para que esas enseñanzas basadas en la codicia, en la envidia y en la mentira que destruyen las vidas de muchas personas sean combatidas, a pelear la buena batalla de la fe. Y las armas de nuestra milicia, dice 2 de Corintios 10 del 4 al 5, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas son precisamente la palabra de Dios. Cuando hablamos de guerra, hablamos de una realidad y es del sufrimiento. ¿Usted ha visto alguna vez alguna guerra donde no se sufra? No sería una guerra. Ese es el tema. Mientras por un lado se está hablando de un evangelio de placer, de comodidad, de riqueza, de todo está bien. La Biblia nos está llamando a la guerra, a luchar, a esforzarnos, a dejar nuestras comodidades, a ser soldados fieles y dignos de confianza y a pelear la buena batalla de la fe. Conclusiones y exhortaciones finales. Para los creyentes, tenemos la responsabilidad de tener memoria de lo que la palabra de Dios dice, de aprender la palabra de Dios con diligencia, de saber la doctrina apostólica, de estudiar la ley y los profetas, el evangelio, y sobre la Biblia construir nuestra verdadera espiritualidad, no sobre sueños, encantamientos y todo lo demás, sobre la Escritura, sobre la única suficiente regla de fe, sobre la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Sobre esta palabra construir nuestras vidas. Buscar crecer espiritualmente, basados en esa palabra, en la oración, en las disciplinas espirituales. Mantener la comunión de los santos, cosa que destruye toda herejía. Reconociendo la importancia de la vida en comunión unos con otros, como habla de él, la común salvación, la adoración como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Reconociendo que la comunión de los santos nos impone el deber de buscar el bien del hermano, de ser guardas de nuestros hermanos, de luchar para que nuestros hermanos no sean perturbados por los falsos maestros. El texto nos llama a luchar por ellos. Versículo 21, desde el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Eso también hace parte de nuestra responsabilidad. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El llamado es, esta es la exhortación.
Apártate de todo aquel que no enseñe la clara verdad de las Escrituras. Si no eres creyente, el llamado es a que escuches esa palabra de Dios, a que no permitas que tus sentidos se lleven a escuchar cualquier otra cosa. Hay una sola verdad sobre la cual puedes ser salvo y es las palabras de los apóstoles. Solo el mensaje de la Biblia puede llevarte a conocer realmente quién es Jesucristo, enseñarte que debes vivir una vida santa. Ruégale a Dios entonces que te llame y te santifique y que el mismo Dios de paz te guarde. Para eso arrepiéntete, porque un día estarás frente al juicio de Dios. Y si no te has arrepentido, horrenda será la consecuencia y todo lo que eso implica. Oremos, hermanos.